¿Qué pasa? Hoy traigo un vídeo sobre el Chelsea de Rossinior, donde como siempre os voy a traer piezas tácticas y ejemplos en juego real para descargar sus tácticas en FC26. Este Chelsea de Rossinior es un equipo que le gusta combinar y tener posesiones largas cuando es necesario, pero también sabe salir en transición, aprovechando muy bien los laterales, utilizándolos tanto por carriles interiores como exteriores, pero siendo muy participativos con un doble pivote muy sólido que se queda siempre atrás. Así que la formación utilizada, como podéis ver, es un 4-2-3-1 amplio, que es como defiende el Chelsea normalmente, aunque sí que es cierto que muchas veces van en presiones altas a hombre, pero más o menos se establece en un 4-2-3-1 defensivo con Enzo Fernández, que es un mediocampista en el lado izquierdo un poco más apoyando, Palmer media punta, Neto derecha, Joao Pedro arriba y el doble pivote Andrés Santos y Caicedo. Y de este 4-2-3-1 defensivo evoluciona a más, se parece a un 2-2-5-1, donde realmente lo que sucede es que están los dos centrales, el doble pivote por delante, Santos y Caicedo, Cucurella por izquierda gana altura y amplitud por el lado izquierdo, Enzo Fernández se mete en una zona más de centrocampista, media punta por esa zona izquierda, ese carril interior. Malo Gusto, lateral derecho, tanto si es Malo Gusto como James se meterían en esa función del lateral invertido por dentro con la media punta derecha, Palmer por del dentro y el extremo diestro, Pedro Neto o Estebao o quien juegue, abierto en derecha con Joao Pedro arriba. Rápida. Pedro Neto, una buena forma de defender es la posición. Así que entrando algunos de los movimientos más utilizados por este Chelsea de los Senior, en salida de balón, algo que se puede ver algún movimiento cuando están sacando desde atrás, es que cuando están tocando a veces lo que sucede es que Enzo Fernández retrasa su posición y se establece como si fuese una especie de lateral izquierdo, baja en esa zona donde tendría que estar Cucurella, baja él un poco y Cucurella gana un poquito más de altura y amplitud, y cuando giran al balón puede recibir él ahí un poco más bajo y desde ahí pues él filtrar un pase o combinar con Cucurella y avanzar por ese lado. Caicedo. Chalobah. Palmer. Pase filtrado prometedor. Otro de los movimientos que utilizan en salida de balón, aprovechando este doble pivote, lo que sucede en muchas ocasiones es que uno de los dos pivotes, sobre todo el del lado izquierdo, se establece como si fuese en línea de tres. A veces lo que hace es que, por ejemplo, Andrés Santos se mete más abajo y a la izquierda, formando la línea de tres con Chalobah y Fofana, y desde ahí también pueden encontrar, sobre todo si son delanteras de dos, para hacer la superioridad de 3 contra 2 y poder progresar y avanzar en el juego, en vez de estar 2 y 2, estar 3 y 1. Está pasando Cole Palmer por el partido sin hacer demasiado ruido. No ha hecho nada que podamos destacar. Y como podéis ver que está el central derecho un poco más abierto, porque a veces lo que sucede también en salida es que aprovechando este 3+1 que a veces sucede, aunque en muchas ocasiones es un 2+2, lo que sucede es que a veces uno de los centrales, sobre todo el derecho si está más abierto, conduce hacia adelante para poder romper la línea o progresar. Es increíble la rapidez de circulación. Y es que dentro de este mecanismo de Rossinior, un pase que se puede ver mucho también, aprovechando que Malo Gusto se mete por dentro, es que en muchas ocasiones el central diestro, su pase directamente va hacia Pedro Neto, es decir, hacia el extremo, que retrasa su posición, es zurdo y ya controla de espaldas y bueno, pues si tiene espacio puede encarar ya directamente o puede volver atrás, pero realmente se produce este pase de central a extremo, ya que el lateral está metido por dentro. Trevo Chalobah. Pedro Neto. Y es que este Chelsea en sus posesiones realmente muchos pases se producen entre los dos centrales y los dos pivotes, ya que como hemos comentado tiene mucha flexibilidad para ir moviéndose entre ellos, pero acumula muchos pases y es un equipo que siempre trata de buscar pases interiores, es decir, trata siempre de progresar siempre que pueda por dentro. Y algo que se puede ver mucho cuando están combinando estos 4 jugadores de atrás es que Andrés Santos, por ejemplo, o Caicedo, filtra balones para esa triple media punta, Palmer, Gusto o Enzo Fernández,
Fernández, que combinando ahí con un pase interior pueden progresar y ya avanzar y romper la línea del medio del campo y pasar ya a la línea defensiva del equipo rival, a atacarla con muchos efectivos. Demasiado espacio a la presión. Enzo. Ojo al pase que puede crear peligro. ¡Qué bien ataca el espacio! Este pase lleva veneno. Y es que los dos lados son importantes, pero evidentemente por el lado izquierdo quien está dando amplitud es Cucurella y por lo tanto lo que sucede en ese lado izquierdo es más que llegue más de segunda línea, aunque muchas veces ya está ahí establecido, pero que combine el equipo y él pueda progresar ahí, llegar por sorpresa y meter un centro para sus compañeros. En cambio por el lado derecho, cuando llega ahí el balón, normalmente hay más flexibilidad de jugadas, ya que a veces lo que sucede es que Neto con su buen 1 contra 1 puede salir por fuera y ya encarar y meter un centro o una jugada peligrosa, o a veces también puede meterse hacia adentro o combinar por dentro para finalizar las jugadas. Y algo que se puede ver también mucho en el Chelsea cuando está tocando esos 4 de atrás es que a veces, sobre todo con los centrales, en vez de jugar con el doble pivote, directamente se saltan esa línea y buscan esa triple media punta que dejan de cara para el doble pivote, y desde ahí ellos ya pueden ver el juego de cara y progresar y ver un pase adelantado. Trevo Chalobah. Caicedo. Caicedo. Pero no simplemente el juego ofensivo es importante, sino también el juego defensivo a la hora de tener el balón, y es que ese doble pivote que se queda siempre sólido atrás son importantísimos ambos, porque cuando el equipo pierde el balón siempre son un recurso para tanto replegar cuando lo necesitan como para estar en una presión alta, rápidamente salir y volver a recuperar el balón para poder seguir atacando. Así que vamos a pasar a los roles, y al portero le pondremos portero libre o creación para que nos ayude en la construcción. A los centrales le pondremos a Chalobah, el de la izquierda, defensa balanceado, y a Fofana, defensa lateral agresivo, porque hemos comentado que de los dos centrales normalmente, sobre todo Fofana, se abre un poco más, y para formar esa línea de 3 con Santos en la izquierda podremos tener esta flexibilidad poniendo este rol. Al lateral derecho, malo gusto, le pondremos lateral invertido creación, porque queremos que esté en esa media punta izquierda, y a Cucurella le pondremos lateral ofensivo atacar, para que suba y gane altura y amplitud por el lado izquierdo. Al doble pivote le pondremos a Andrés Santos contención y recuperar el balón importante para que caiga en esa posición de central izquierdo en algunas ocasiones o baje un poco más y se abra, y a Caicedo, mediocampista creador, defender. A Cole Palmer le pondremos creador de juego balanceado para que esté en la zona de media punta, pero que es un jugador que también baja a recibir el balón en algunas ocasiones. A Enzo Fernández, que en defensa está como si fuese un extremo izquierdo, realmente después con balón se mete por dentro, por lo tanto creador lateral creación, para que también creación importante para que baje y haga esa salida que a veces hace él bajando como si fuese una especie de lateral. Y al extremo diestro le pondremos extremo balanceado, porque en este caso sí queremos que esté abierto en banda y balanceado, importante para que también retroceda un poco y en esa salida de balón también apoye. Y finalmente, delantero avanzado y versátil a Joao Pedro. Versátil importante también porque Joao Pedro no es un delantero fijo que se quede estático en el centro, sino que es un delantero con mucha movilidad, que es capaz de caer en los lados y mover su posición. Así que entrando en las tácticas de equipo, pondremos pases cortos porque es un equipo que combina mucho, y en enfoque defensivo elevado 75 para hacer esa presión alta como hace este Chelsea. En pantalla tenéis el código de la táctica, que también tendréis en la descripción. Así que hasta aquí el vídeo del Chelsea de Rossinior, y como siempre que me hagáis por los comentarios cualquier idea, cualquier cosa, cualquier vídeo, en los comentarios os estaré leyendo.